Buenas, soy Raúl Leal, estudié Ingeniería Informática en Sevilla y ahora mismo trabajo de responsable de desarrollo en una empresa de desarrollo de aplicaciones para administración electrónica, para en este caso ayuntamientos, universidades, diputaciones y todo lo relacionado con la administración electrónica en España. La empresa en la que trabajo actualmente es Tangram BPM, que está enfocada en el desarrollo de aplicaciones para administración electrónica. Consiste en facilitar la vida todo lo posible tanto a funcionarios como interesados o personas que se van a comunicar con la administración electrónica, hacerle la vida lo más simple posible. Actualmente trabajamos todos de manera remota. De hecho, esta empresa lleva trabajando de manera remota desde antes de la pandemia. Lo que sí intentamos hacer es que al menos semanalmente todos, la mayoría, nos podamos ver para que tengamos todos contacto entre nosotros y sí que como mínimo 2 o 3 veces al año hacemos reuniones presenciales aquí en Córdoba. Generalmente sí. En este caso, por ejemplo, con todos los que trabajo, casi nadie tiene la necesidad de tener una interacción física con sus compañeros. Así que, por ejemplo, conozco personas que al menos necesitan de ese contacto, pero en este caso todos tienen un muy buen punto de vista sobre el teletrabajo y también ofrece muchas facilidades, por lo que están generalmente todos contentos con ello. Sobre todo, la responsabilidad en el trabajo cuando se está teletrabajando generalmente está enfocado a ser honesto con que tú estás haciendo tu labor correctamente y no estás intentando escaquearte lo máximo posible. Porque sí que, por ejemplo, he conocido casos de que se entra a las 8 de la mañana, pero a las 9:30 todavía está durmiendo y se le pilló. Es decir, al final el teletrabajo tiene muchas ventajas, pero sí que se tiene que ganar el derecho al teletrabajo y que la gente confíe en ti. Y eso es con constancia y que ser buena persona de cara a la empresa. Aunque, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de ticketing que lo utilizamos también para imputar todas las horas que se trabajan en los distintos proyectos y al final, a lo largo del día, más o menos las 8 horas suele ser lo que trabaja todo el mundo. Eh, También, por ejemplo, en el caso que nosotros utilizamos Gmail, sí que hemos obligado a todo el mundo a que tengan la bolita verde de actividad, porque antes sí que hubo una época en la que nadie lo tenía y realmente nunca sabía si estaban o no estaban. Las reuniones de Scrum las solemos también tener muy temprano para también asegurarnos de que las personas están activas en dicho momento. También, debido a las distintas circunstancias de los diferentes proyectos, sí que se puede necesitar en algún momento de distinto personal y, obviamente, dependiendo de cómo contexto, de la prisa que conteste, se puede saber si está activo o no. Es decir, al final no tenemos una manera estricta de controlar cuándo la gente, cuándo está la gente y cuándo no, porque realmente podría encender el ordenador, mueves el ratón y te vas y ya contaría como que estás conectado. Damos esa flexibilidad, pero sí que nosotros, por ejemplo, intentamos que la gente responda con ese tipo de acciones. Pues como he comentado anteriormente, es darle al trabajador pleno control sobre su trabajo, pero que también sea consciente de que vamos a necesitarlo en determinados momentos, tiene que estar a cierta hora. Hay días que, por ejemplo, también se compensa unas horas de la mañana por la tarde, pero es la voluntad realmente del trabajador el que eso se mantenga. Y no siempre
no siempre también es bueno el hecho del teletrabajo, porque eso también sí que es verdad, porque muchas veces nos comunicamos a través de texto, es decir, de escribiendo. Y escribiendo sí que se pierde mucha parte de la información de cómo está esa persona. Por ejemplo, también, por en este caso con el grupo de desarrolladores que yo tengo, sí que quiero que me cuenten si algún día tienen algún tipo de problema. Porque tener una persona que tiene problemas y que está trabajando generalmente no está haciendo ni el 20% de lo que generalmente suele hacer. Entonces, también para facilitar que les guste el teletrabajo y que confíen en la empresa y que hagan todo su tiempo, por ejemplo, si necesitan un día, se les da un día. Es decir, también somos muy flexibles por eso. Si te lo ganas, tienes derecho incluso de estás cansado, no puedes más, toma un día libre, descansa, despéjate y vuelve con las pilas a tope. Entonces, al final, darle la responsabilidad del trabajo de que se gane el derecho a tener esos privilegios. Al final, el teletrabajo tiene su parte buena y su parte mala. También la parte mala es que, por ejemplo, tú nunca sales de tu casa durante todo ese tiempo. Es decir, en mi caso, yo me puedo pasar aquí 9 10 horas, que lo único que estoy viendo son 4 paredes blancas. Parece una cárcel. Claro, cuando tú tienes que el trabajo en el que te tienes que trasladar a otro sitio, ves mundo, también pierdes mucho más tiempo, porque al final el teletrabajo es te levantas 5 minutos antes. Ahora, de empresas que quieran implantar el teletrabajo, no sé 100% estricto con el control de las personas, porque al final, si no, las vas a agobiar. Es decir, si tú eres capaz de detectar que hay personas que están siempre ahí disponibles y que se están ganando eh, esos beneficios, recompénsalos. Y aquellas personas que no se lo estén ganando, hay que intentar empujar todos juntos que esas personas se adapten al resto y quieran seguir mejorando.